Buenas tardes, mi nombre es Omar Millán. Hago parte de la organización social en Suba a través de la red de Enrólate con Suba, que pertenece al Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político. El conflicto pues me ha afectado personalmente en la medida en que por parte de mis abuelos paternos, pues ellos fueron desplazados del Tolima, de la guerra, pues de la época de la violencia, despojados de sus tierras y llegados a la ciudad de Bogotá, pues a engrosar pues, los cinturones de miseria. Y ese pues digamos es una realidad de la ciudad. La ciudad no ha crecido tanto porque aquí haya un proceso de industrialización que esté demandando mano de obra, sino por el contrario, porque pues, las personas los campesinas han sido despojadas de sus territorios y viéndose obligadas pues, a llegar a las ciudades. También pues, me ha afectado la dinámica de guerra a través de lo que son las batidas o el reclutamiento pues, que hace el ejército en los barrios populares de la ciudad, en donde conocidos y amigos pues se han tenido que, digamos, ver forzados a empuñar un arma contra su voluntad. Entonces tú puedes estar aquí parchando en Lisboa o en el Rincón, llega el camión y te lleva a la fuerza y apareces un día pues en una zona roja, en el Putumayo, en el Guaviare, exponiendo la vida. Y pues a eso pues decimos que más importante pues crear acceso a la educación superior pública como un derecho y pues no llevar a los muchachos obligados a la guerra. El actual diálogo de paz pues, con las insurgencias y que se debe abrir también a la sociedad, con FARC, con el ELN, es necesaria, dado que militarmente pues, no se pudo resolver el conflicto. Es decir, ni el gobierno pudo acabar con las insurgencias, ni las insurgencias pues, lograron su objetivo de la toma del poder. Entonces se hace necesario pues, por la vía del diálogo y la solución política resolver pues, el conflicto social, político y armado que lleva el país durante más de 50 años. Entonces, pues, desde Gaitán, digamos que se abre el escenario de la guerra moderna o contemporánea en el país. El diálogo de paz pues lo que viene a hacer es cerrar ese ciclo de violencias en el país. Entonces pues es importante ahí resolver o entrar a dialogar las causas del conflicto, darlas a conocer, esclarecer, es decir, la verdad que tienen pues los actores y en segunda medida pues entrar a resolver pues ahí estas causas que son en mi posición pues la concentración de la tierra en el latifundio y la democracia restringida pues debido a que en el país pues la oposición y el pensamiento crítico pues ha sido continuamente asesinado, encarcelado, desaparecido y pues se deben brindar las garantías, es decir, de una democracia pues más profunda que respete pues a la oposición, el ejercicio de la oposición política. Sí, yo creo que el principal beneficio es de tramitar pues, los conflictos de una manera institucional o de una manera constitucional. Entonces, pues uno esperaría una sociedad pues, más tolerante a la diferencia, más tolerante al pensamiento crítico, más abierta pues, también desde los medios de comunicación pues, a ser más imparciales en la transmisión de las noticias, de los acontecimientos pues, políticos del país. Entonces creo que ese es el principal pues, beneficio, en donde pues, el conflicto social, político, pues no va a desaparecer porque pues, va a seguir la lucha de ideas, los distintos sectores pues, sociales del país pues, van a entrar a plantear pues, sus intereses, pero que esos intereses no se vayan por la vía armada. Sino pues que se resuelvan constitucionalmente. Esperamos pues que no vuelvan a existir casos de presos y presas políticas, asesinados y pues tampoco digamos por el otro lado como secuestros de personas
de la clase empresarial o de la clase política de élite del país. Entonces, pues, sino que todo eso se resuelva por los canales institucionales. La educación, que la educación es o la escuela, la universidad, donde ninguna verdad pues es absoluta o que siempre todo está sujeto pues a cuestionarse, a criticarse, a reevaluarse, a resignificar, y en ese sentido pues el proceso pues de negociación de un acuerdo para la terminación del conflicto debe redundar pues revertir pues en las instituciones educativas en la generación de una ciudadanía acorde a precisamente a aceptar la diferencia, a tolerar, a negociar, a no victimizar, a pensarse el momento histórico que vive el país y los retos pues, de la paz y la construcción de un país en paz, con justicia social, pues que es digamos el camino también a seguir construyendo. Esperamos también pues que con un proceso pues de paz o con la dejación de armas por parte de las insurgencias, el gasto en presupuesto militar o presupuesto de guerra se reduzca considerablemente. Esto permite que ese gasto que era militar pues se traslade a lo que son los derechos sociales, entre ellos pues la educación. Entonces esperaríamos mejor condiciones locativas de los colegios, esperaríamos pues formación para los docentes también, que mejore el sistema de salud de los profesores y las profesoras. También esperaríamos pues que los estudiantes pues no salgan, para muchos es su opción una vez terminado el colegio pues ir al servicio militar obligatorio. Entonces esperamos pues que el servicio militar también sea abolido y se establezca un servicio social para la paz. En últimas pues debemos redundar pues en un estudiantado más crítico, más consciente, capaz de que su visión digamos no sea solo la visión de colegio, de su barrio, de su localidad, sino que su visión sea más grande, sea una visión de ciudad, sea una visión de país, sea una visión global, como pues actor y sujeto pues de la transformación social. Entonces, pues, lo primero que se espera es no pues, digamos la desmovilización de las insurgencias, sino la movilización de las insurgencias a la política, a construir movimiento social y político y pues ser un actor relevante en la arena política y social del país. Entonces, efectivamente, pues desde lo que se plantean los acuerdos y sobre todo pues porque digamos, sobre todo pues, en el tema de las FARC, su base o sus integrantes armados hacen parte pues, de sectores campesinos donde operan. Entonces, pues, lo ideal es que se establezcan presupuesto y un recurso para que ellos desarrollen planes de vida en los lugares en que siempre, digamos, han vivido y no pues, esperaría que y desde allí hagan política y no pues digamos vengan a las ciudades. Efectivamente cuando no se pueda desarrollar o donde eso no se esté pensando pues una adecuada pues, inserción de los exguerrilleros en el tema digamos de las ciudades, pues se corre el riesgo pues de que estas personas pues introduzcan o sean cooptadas por la cadena del narcotráfico. Y pues digamos en las ciudades pues son personas pues que saben del arte, el tema de la guerra, temas de manejo de armas, tema de manejo de granadas, de minas personales y pues se podría digamos caer pues digamos en el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Pasó pues en El Salvador, en donde pues después de un proceso de desmovilización muchos de los integrantes guerrilleros pues actuaron pues fueron cooptados por las redes del narcotráfico, las redes criminales y pues eso aumentó digamos la conflictividad. Se espera, vuelvo a decir, sin embargo, pues que haya unos planes, unos proyectos para que pues esto no suceda y se entre más bien en un proceso de dignificación pues de la vida y de garantía de derechos. Acá la sociedad de todas formas debe estar abierta a recibir el hijo o la hija
un guerrillero, guerrillero en los colegios, porque entra pues con plenitud de derechos como ciudadano y como ciudadana, también pues en los hospitales, en los distintos pues proyectos y programas que garanticen la dignidad como ciudadano y como ciudadana.